Bueno, cuando vimos la primera carta a los Corintios hace unos 3 años, aquellos que estabais por aquí, quizá os acordéis, y si no, están en el canal de la Iglesia, en el canal de YouTube. Ahí tenemos el estudio de Primera de Corintios. Decíamos que la Iglesia de Jesucristo siempre está a prueba. Y en estos 2000 años de existencia, la Iglesia ha sufrido permanentemente el ataque de Satanás, aunque también es cierto, y esa es una realidad permanente, que siempre ha habido victoria en Cristo. Las 2 cartas que Pablo escribió a los Corintios son un ejemplo más de cómo la Iglesia en general, está siempre sometida a prueba. Y al mismo tiempo es un ejemplo, estas 2 cartas, de cómo la Iglesia debe levantarse en medio de las dificultades que vive la propia Iglesia. Por eso a esta serie le he puesto este título de La Iglesia avanza, y vamos a estar viendo que no puede ser de ninguna otra manera. La Iglesia avanza, aunque a veces no veamos ese avance a un nivel muy, muy personal o muy local, pero la Iglesia avanza a través de los siglos. Así que vamos a entrar un poco, pero antes, a ver, todavía esto todavía no. Y esto tiene pilas. Bien, ponlo por favor. Bueno, vamos a hablar un poco de Corinto, vamos a recordar algunas cosas de Corinto, de esa ciudad, de la Iglesia y del apóstol Pablo. En aquellos momentos, Corinto era la capital, ahora sí, era la capital de la provincia romana de Acaya. Acaya era una provincia romana. Era una provincia romana en Grecia que se llamaba Acaya, ¿vale? Y pertenecía a la antigua Grecia, pero estaba bajo el sometimiento del Imperio Romano. Sus 2 puertos, los 2 puertos sobre los mares Jónico y Egeo, recibían mucho tráfico tanto de la parte de Asia como de la parte de Occidente. Habría mucha actividad. Y Corinto era una ciudad muy comercial, próspera, era un centro también de deportes, era un centro donde había muchas religiones y, por supuesto, también había mucho desenfreno sexual. Era un centro, realmente Corinto era un centro de corrupción moral y desenfrenado, donde el paganismo era muy evidente. Estaban los 12 templos de los dioses más importantes de aquella época. Por supuesto, también los judíos que vivían en Corinto también tenían su propia sinagoga. Pues bien, esa libertad que había en Corinto, esa libertad también propició que el Evangelio se extendiera. Propició que también el Evangelio pudiera extenderse. Y precisamente Pablo, el apóstol Pablo, visitó esta congregación en la iglesia de Corinto, la visitó en 3 ocasiones distintas. Dedicó sus esfuerzos, Pablo, a la iglesia de Corinto, dando sabios consejos, ayudándole en problemas prácticos y pastoreando con firmeza a la iglesia de Corinto. Como padre espiritual de esta iglesia local, de esta ciudad, Corinto, Pablo aconsejó a los creyentes para que supieran cómo enfrentarse a las dificultades de su contexto. Podemos imaginar, y lo entendemos muy fácilmente, porque en cualquier ciudad, incluso aquí en Cambrils, pues hay situaciones realmente, vemos como la sociedad
arrastra muchos problemas y Corinto no iba a ser mucho menos. Así que el reto de Pablo era muy importante. Pablo llegó a Corinto en su segundo viaje. Sabéis que Pablo hizo unos viajes misioneros y iba abriendo diferentes iglesias. Pues bien, en su segundo viaje misionero, él visitó Corinto y allí se formó una iglesia fuerte, una iglesia numerosa, donde Pablo estuvo trabajando durante 1 año y medio, de una manera intensa. ¿Vale? Nos estamos situando. Y por eso, precisamente por eso, Pablo conocía muy bien los problemas y las situaciones de esa iglesia. Básicamente en la primera carta, que ahora no vamos a entrar en detalles, pero que podemos recordar, la primera carta a los Corintios, Pablo trata problemas con los que se está enfrentando la iglesia en aquellos momentos. Problemas, algunos serios. Habían divisiones, había una falta de respeto hacia el liderazgo, había poca disciplina en la vida de la iglesia, habían matrimonios en conflicto, la influencia, las costumbres del mundo estaban también metidas en la iglesia. Pablo trató todos estos temas, trató también la ofrenda a los pobres que tenían que enviar a Jerusalén. Así que en la primera carta, Pablo trata de solucionar o dirigir esas situaciones que se estaban dando en la iglesia de Corinto, una iglesia que siempre nos llama la atención como el mismo Pablo les recuerda lo que ya saben. Pablo empieza sus cartas hablando a los santos, y una iglesia con tantos problemas, dices, ¿habrían santos en aquella iglesia? Pues todos los creyentes son y somos santos, en el sentido de que somos apartados, que es lo que significa santo, apartados para el Señor. Pero Pablo les decía, en la primera carta, les decía que os quiero recordar lo que ya os he estado enseñando. Y esta es una de las, quizá de las frustraciones o de las preocupaciones que tenemos los pastores y los que enseñamos, ¿no? Siempre estamos recordando las mismas cosas. Yo mismo, que tengo muy mala memoria, ¿no? Necesito que me recuerden las cosas. Y aquello que tiene que ver con el plan de Dios, necesitamos que nos lo estén recordando para no despistarnos, para no desorientarnos. Bueno, Pablo lo estuvo haciendo, les quiere recordar muchas de estas cosas. Y en esa primera carta, en la primera carta, Pablo buscaba pues fomentar un espíritu de unidad en la congregación, al tiempo que intentaba corregir los serios problemas que estaban dando. Pues bien, ahora entramos en la segunda carta. Eso ha sido recordar un poquito la historia de la primera carta y el contexto, muy rápidamente. Habían pasado como unos 2 años desde la primera carta. Y desde aquella primera carta se cree que esta segunda la escribe Pablo en otra parte, la escribe desde Macedonia, que no estaba muy lejos de Corinto, pero la escribe desde Macedonia. Y trata Pablo de todavía intentar arreglar problemas que no se han solucionado. Muchas veces en la vida de las iglesias parece que hay problemas que se enquistan, problemas que nunca se solucionan, ¿no? Que están ahí por dejadez de los creyentes, por falta de compromiso, por falta de consagración, por no obediencia a la palabra. Y hay problemas que parece que a veces, están ahí de una manera permanente. Y Pablo lo que intenta aclarar algunas cosas. Quizá esta carta, la segunda carta, que entraremos en detalle, empieza hablando Pablo de los ataques personales
que él está sufriendo como apóstol. ¿Cómo es posible, ¿no?, que Pablo, el apóstol Pablo, recibiera ataques personales de parte de creyentes y de miembros de iglesias como la de Corinto, ¿no? Pues así era. Pero él, de una manera muy íntima, Pablo abre su corazón a los corintios y reafirma su condición de apóstol y de enviado por el Señor para cuidar de la grey. Así que en esta carta, en la segunda carta, vamos a ir viendo cómo Pablo enseña de una manera ejemplar, transparente, íntegra de cómo era él, dándose a conocer de una manera firme cómo iba a ser, cómo estaba siendo su liderazgo, y por lo tanto su objetivo era que hubiera reconciliación por parte de todos los miembros de esa comunidad y además traer ánimo y enseñar cosas prácticas como por ejemplo la generosidad de aquellos corintios. Pablo comparte con estos hermanos problemas que también él estaba viendo en otras iglesias, así que no era la única. Por eso leemos, y ahora sí que ya empezamos a ver algunos pasajes. Pablo, desde Macedonia, que está viendo esos mismos conflictos, dice en esta 2 Corintios capítulo 7, versículo 5, les está diciendo a estos corintios problemas que están fuera y dentro. Y os pido que, por favor, ¿puedes leer, por favor? Porque aun cuando llegamos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todos fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. O sea, los problemas estaban tanto, los problemas que estaba viviendo Pablo como apóstol, y no solamente él, sino todos el equipo de colaboradores que estaban desarrollando el ministerio, los problemas estaban fuera de la iglesia, pero también estaban dentro. Y eso es una norma, por desgracia, normal o habitual también en nuestros días. Una gran lección para todo el que quiere servir al Señor. Si tú quieres servir al Señor de verdad, si quieres dedicar tu tiempo, tu esfuerzo para honrar al Señor sirviéndole, vas a tener problemas. Y vas a tener problemas fuera y dentro, siempre. Lo que le pasaba a Pablo, menos mal que le pasaba a Pablo, pues a nosotros, ¿cómo no nos va a pasar? Los problemas siempre van a estar ahí presentes. En esta segunda carta, los primeros 7 capítulos, Pablo expresa mucho su gozo y su gratitud al Señor por cómo los corintios, algunos de ellos, han sido restaurados, cómo ellos están descubriendo que seguir al Señor es lo mejor, pero también es cierto que les tiene que hablar de revisar su conducta, de también darles ánimos, y por eso tienen que depender del Señor siempre. En los capítulos 8 y 9, todo eso ya lo veremos en las próximas semanas, pero en los capítulos 8 y 9 se ocupa de Pablo de la generosidad. Tienen que ser generosos esos creyentes. Y también del cumplimiento que los corintios tenían que realizar a favor de otros hermanos. Y en los 3 últimos capítulos, Pablo describe cuáles son algunas de las características del liderazgo para hacer frente a las perturbadoras, falsas doctrinas que ya se estaban dando en aquella época. Así que eso más o menos es lo que iremos viendo en algunas semanas próximas. Vamos pues al pasaje. Hoy vamos a leer solamente los primeros 11 capítulos, gracias.
los primeros 11 versículos. Luego dices que no oyes bien. Sí, sí. Muy bien, gracias, Roger, gracias. Los primeros 11 versículos. Pero ahora vamos a leer solamente los 2 primeros versículos. ¿Vale? Muy bien. ¿Podéis leer, por favor, del capítulo primero, claro? Empezamos por el principio. ¿Ahí está puesto? Para eso intento simplemente poner los textos para que nos ayuden a leer. Sí, por favor. No, lee los 2, porque son 2 versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo. Un momento, ¿eso está encendido? Pues entonces acércatelo bien, por favor. Gracias. Pablo, apóstol de Jesucristo. No, así no, así. ¿Así? Así, perfecto. Es que si no parece que estás tocando las maracas. Pues no, esto no conviene. Por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, gracias. Este es un saludo, un primer saludo muy típico de Pablo en sus epístolas. Pablo se presenta con el título aquí de apóstol. Él quiere dejar desde el principio claro que él es apóstol. No se trata de una presentación convencional, sino más bien de una reivindicación de su título de apóstol, que le corresponde por voluntad de Dios y por designación del mismo Señor Jesucristo. Y para lo que va a decir, que son cosas muy serias y muy importantes, él quiere dejar claro que él es el apóstol Pablo. Pero también, ante esta defensa apostólica, propósito es porque como luego va a estar hablando de los falsos apóstoles, de los falsos enseñadores que enseñan doctrinas falsas, él quiere dejar ya desde el principio claro que quien va a hablar es el apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Punto. Ahí no podemos discutir nada, porque es la voluntad de Dios. Aquí incluye, como veis, incluye a Timoteo. ¿Ves? De Timoteo ya no dice que es apóstol, ¿verdad? Y Timoteo era todo un siervo tremendo. Timoteo, que era, para él lo consideraba como un hijo espiritual. Aquí lo trata a un nivel muy cercano. Dice, Pablo es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, dice, y el hermano Timoteo. Está ahí con él, está en Macedonia trabajando arduamente. De hecho, en la primera carta lo recomienda y lo envía, etc. Así que reconoce que tiene a su lado al hermano Timoteo, que está trabajando y sirviendo también al Señor. Y es importante que los destinatarios, los que son los corintios, pues también sean conscientes que esta carta no solamente era para ellos, sino para los cristianos, dice, de Acaya, de las iglesias de Acaya. O sea, es una carta dirigida a los corintios, pero es una carta que Pablo estaba pensando, no, esto lo tienen que leer otros hermanos de la provincia de Acaya. ¿Sí? Por eso él menciona la iglesia de Dios. Y esto también es importante. La iglesia, el propietario es Dios. Muchas veces nosotros podemos pensar, mi iglesia, incluso a veces cuando uno ha conocido el Evangelio en otro lugar o hace años, ¿no? Aquella era mi iglesia. No, lo siento, no era tu iglesia, no era mi iglesia, porque la iglesia es de Dios, es el único propietario. Y a veces nos olvidamos de este hecho tan importante. La iglesia es de Dios, el único propietario.
Sí, así es. Bien, Pablo, escribiendo a los cristianos de Roma y hablando perdonadme un momento, las notas, sí. Y hablando del papel de los judíos y los gentiles como pueblo santo, dice en Romanos capítulo 9, tenéis, por favor, puedes pasarlo detrás. Sí, aquí detrás, Joan. Romanos capítulo 9, versículos 25 y 26. Hablando de este concepto de pueblo santo al que se dirige. Porque dice, hemos leído en el primer versículo, con todos los santos que están en Corinto. Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículos 25 y 26, dice, ¿puedes leer, por favor? Sí. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Así que aquellos que no eran pueblo, aquellos que no somos pueblo de Israel, también hemos sido llamados pueblo escogido, como dice Pedro, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, un texto que conocéis bien. Vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es un texto que está en 1 de Pedro, capítulo 2:9. Así que Pablo se dirige a la iglesia de Dios, que son todos los santos que están en Acaya, todos los creyentes. Y por eso hemos de recordar siempre que, como hemos leído antes en 1 de Pedro, pueblo adquirido por Dios. Él es el propietario y eso nunca lo tenemos que olvidar. Y de nuevo emplea en el versículo 2 de 2 Corintios, capítulo 1, emplea estas dos palabras, gracia y paz. Este saludo de gracia y paz es curioso porque emplea estas dos palabras, emplea por un lado una palabra de origen griego, que es gracia, charis o caris, y paz de origen hebreo, shalom. Y es curioso porque utiliza estas dos palabras muy conocidas, tanto para gentiles como para judíos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre poniendo delante tanto al Padre como a Jesucristo. Bueno, es un saludo bastante habitual en sus cartas. Siempre hay algunos detalles que podemos encontrar en diferentes cartas, ¿no? Y vamos a entrar ya de lleno a los versículos, del 3 al 11, los versículos 3 al 11. Ahora sí que os voy a pedir que tengamos un versículo cada uno, vais leyendo, por favor, del 3 al 11. Del 3 al 11. Un versículo cada uno, por favor. Beneït sigui Déu, Pare de nostre Senyor Jesucrist, Pare que és tot compassió i Déu que és tot consol. Sí. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Consolados por Dios. Muy bien. Versículo 5. És cert que compartim abundosament el sofriment de Crist, però també gràcies a ell el consol que rebem
és abundós. Molt bé. Versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Muy bien. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Muy bien. Hermanos, no queremos que ignoren acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia. Nos vimos abrumados en exceso más allá de nuestra fuerza, de tal modo que hasta teníamos dudas de salir con vida. Muy bien. Versículo 9. Pero hemos tenido en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no estuviésemos confiados en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El 10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Y el 11. El 11. Muy bien. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. El micro, por favor. Sí, sí. Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido y a nosotros por medio de muchos. Muy bien. Bueno, cuando se lee así por fragmento cuesta seguir, ¿no? Pero vamos a ir viendo un poco más los detalles. Esta parte empieza con esta alabanza, no deja de ser una alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de consolación. Habéis leído, que habéis leído en diferentes versiones y podemos ver cómo la alabanza, la bendición, tanto en castellano como en catalán, como en otras versiones en castellano, realmente es una alabanza que quiere empezar Pablo antes de explicar o exponer lo que quiere decir. Y esta palabra bendito, podría ser en realidad un alabado sea el Señor, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias, de Dios de toda consolación. ¿Cuánto alabamos en verdad a Dios a lo largo del día? ¿Cuántas veces le alabamos? ¿Cuántas veces elevamos alabanzas y bendiciones? Señor, bendito seas, qué bueno que eres. Señor, gracias por lo que haces. Decía, bueno, ahí ya sabéis que los salmos están llenos de alabanzas. El Salmo 34, versículo 1, bendeciré al Señor, decía David, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Que el Señor nos ayude, a lo largo del día y tantas veces, tantas cosas que nos pasan. Ojalá que en nuestros labios siempre esté la alabanza de manera continua. Porque si esta es nuestra actitud, nos quejaremos menos. Si esta es nuestra actitud de alabando al Señor, no lo veremos todo tan gris. No veremos que todo son dificultades y problemas, que no digo que dejen de existir, pero es cierto que cuanto más alabamos al Señor, mejor vivimos y podemos disfrutar de la vida que Dios nos da. Debemos alabar a Dios en todo momento y en toda circunstancia. Dice también el salmista que el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra.
el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Bien, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está dejando claro Pablo es que Dios es el Padre. Es decir, lo sitúa bien en esa posición en la Trinidad. Dios el Padre. De tal manera que ese Padre amó al mundo hasta que llegó ese amor a dar a su propio Hijo unigénito para dar su vida por nosotros. El Hijo es el único en el sentido de que ocupa una posición. Cuando dice unigénito es una posición, no es que sea el primero, sino es una posición y en este caso, desde el punto de vista teológico, es en la Trinidad ocupa esa posición. Permitidme un poquito de agua. Ahora, es ese Hijo eterno de Dios y Dios es el Padre eterno. Tanto el Padre como el Hijo son eternos. Pero también Pablo, del Padre, dice Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y aquí quiero centrarme un poquito en esto. La palabra consolación en este pasaje proviene de esta palabra griega, paraklesis. Paraklesis. La idea detrás de la palabra consolación en el Nuevo Testamento es siempre más que la de una compasión que reconforta, que lo es también el ánimo, la ayuda, la fuerza para llevar adelante los proyectos que uno tenga. Dios dice, Dios de toda consolación. Y Pablo considera al Padre un consolador. Lo menciona una característica, un atributo del Padre como consolador. Es decir, un paracletos. Un paracletos. También sabemos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es nuestro paracletos, aquel que está al lado para darnos fuerza, para darnos ánimo. Vamos a leer estos dos versículos, que son dos textos bien conocidos, palabras que el Señor Jesús dijo a sus discípulos sobre este concepto de paracletos y refiriéndose concretamente al Espíritu Santo. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Quién le tiene? Aquí está esto. Ahora esto ya tiene que correr, ¿eh? No me hagáis que trabaje tanto. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Mira, hay un detalle ahí, muy importante. Dice, que muchas veces pasa por encima. Dice, os daré otro consolador. ¿Y cuál es el uno? Jesús. Es Jesucristo. Siempre pasamos por alto este versículo y pensamos solamente en el Espíritu Santo, pero es que Jesús está hablando de otro consolador, que es el Espíritu Santo. Pero, ¿cuál es el uno? Es Él. El siguiente versículo, en 14:26, que habla sobre lo mismo, ¿qué dice? Está refiriéndose aquí concretamente al Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bien, entonces tenemos por un lado que Dios es Padre de toda consolación, el Hijo también es nuestro paracletos, es nuestro consolador, y el Espíritu Santo es también nuestro paracletos, nuestro consolador. Sí, es decir, contamos con toda la divinidad, con toda la Trinidad a nuestro alcance y a nuestro servicio, para darnos la fortaleza, para ayudarnos, para consolarnos. Pero no solo para librarnos del mal o para ordenar circunstancias que muchas veces tenemos, porque la idea de consuelo es, cuando me encuentro mal, cuando las cosas no me funcionan bien, cuando estoy pasando por una dificultad, necesito que alguien me consuele.
y entonces acudo al Señor. Es mucho más que eso. Vamos a ver algún aspecto más. Pero es mucho más que simplemente una palmadita en la espalda que Dios nos dé o que nos recoja en sus brazos, cosa que lo hace, por supuesto, pero es mucho más que eso. Y vamos a ver porque eso, cuando lo entendemos bien, nos llenamos más de gozo y estamos más agradecidos. Yo no sé si cuando hemos leído este pasaje, aunque lo hemos leído así, cada uno un versículo, no sé si nos hemos dado cuenta que repite una serie de palabras, varias palabras, las repite muchas veces. Quizá en catalán o en la versión que has leído pone otra palabra parecida o sinónimo. Pero vemos que estas tres palabras, tribulación, consuelo, consolar, aflicción, problemas, lo repite mucho en 11 versículos. De hecho, fijaos, yo he puesto aquí en mi Biblia, en mi versión, Reina Valera, he encontrado 4 que tienen que ver con tribulación, nada menos que 9 de consolación. El versículo 6, mirad un momento al versículo 6, fijaos, dice, si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Se repite mucho. En estos versículos, Pablo está poniendo delante de los corintios 3 conceptos: la tribulación, las dificultades, los problemas, el consuelo que se recibe, que puede recibir de Dios y que tienes que dar a otros, y además todas esas tribulaciones, las aflicciones que provocan. Dice, y esto es algo que tiene que llenarnos también de motivación, el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? El versículo 4, rápido. Primera Corintios, versículo 4. Ay, perdón, Segunda Corintios. ¿Cómo estoy? Sí, léelo, pero léelo con el micro, por favor. Él nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a los que están sufriendo. Con el mismo... No, hasta aquí. Pero, ¿te das cuenta, Ana? Sí. Y el resto, que está diciendo Pablo que su dolor es consolado con un propósito, que es consolar a otros. Así que el consuelo que Pablo está reconociendo que él, en medio de sus tribulaciones, de sus problemas, no queda en él, sino aquello que yo he sido bendecido por el consuelo de parte de Dios, eso sirve, tiene que ser utilizado para también consolar a otros. Y siempre es lo que decimos, ¿no? Esa ilustración entre el mar de la Galilea y el mar muerto, el Jordán que une esos dos mares pequeños, lagos. El mar de Galilea es un mar vivo, es un mar que recibe aguas y las puede trasladar, ¿no? Mientras que el mar muerto ahí queda todo. Nosotros si recibimos es para dar. Y decía Pablo, recuerda que la enseñanza de Jesús, que más bienaventurado es dar que recibir. Y eso tiene que ver con el consuelo. Pero además es casi como una condición de este consuelo. En el versículo 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y entonces Pablo pone en lo que es el hecho de ser consolado, pone el hecho de que todo depende también de las aflicciones de Cristo. Es una condición. Podemos ser consolados de cualquier circunstancia, ciertamente. Sin embargo, Pablo
vincula los sufrimientos que Cristo padeció con su pueblo, que es llamado en virtud de su unión con él. Gracias al sufrimiento de Cristo, nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo, tenemos el privilegio de estar unidos en Él, en Cristo. Por eso, el consuelo que nosotros recibamos, lo recibimos gracias a que las aflicciones que Cristo sufrió repercuten en beneficio nuestro. ¿Sí? ¿Entendéis? Más o menos. Jesús dijo a sus discípulos, precisamente, lo digo porque a veces nosotros solamente estamos pensando en cuando estamos pasando una dificultad, bueno, a ver, cómo el Señor me va a consolar, cómo me va a enjugar mis lágrimas, cómo el Señor me va a dar respuesta, cómo va a solucionar mis problemas. Y perdemos de vista de que nosotros también somos partícipes, de alguna manera, de los sufrimientos de Cristo. Jesús, el Señor Jesús, dijo a sus discípulos, Mateo 20, versículo 23. ¿Quién lo puede leer, por favor? Mateo, capítulo 20, versículos 23. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Os acordáis la escena? Es cuando la madre de los hijos de Zebedeo acuden a Jesús y le dice, Jesús, Señor, a ver, mis hijos, uno puede estar en tu izquierda y otro a tu derecha. Y entonces Jesús contesta, como solía hacer, confrontando otra verdad mucho superior a lo que le estaba pidiendo aquella mujer, aquella madre, ¿no? Y le dice, mira, vosotros beberéis de mi vaso. ¿Y de qué vaso iba a beber? ¿En qué iba a ser bautizado? En el vaso del dolor, de la aflicción, del sufrimiento, porque iba a morir en aquella cruz por la humanidad, por nosotros, por aquellos discípulos. El bautismo del que se refería Jesús era participar de su padecimiento. La unión verdadera con Cristo conlleva dolor. Lo decimos muchas veces, ¿no? El hecho de ser cristiano no significa que no vayas a sufrir, pero además, si tú defiendes tu fe en Cristo, tus valores los pones a los pies de la cruz, va a provocar más tarde o más temprano algún tipo de dolor, de aflicción, de padecimiento. ¿Es así? Ahora, si yo no quiero identificarme con ese sufrimiento de Cristo y quiero vivir una vida cristiana cómoda y sin compromiso, bueno, luego el Señor va a juzgar, ¿no? Pero en la medida que nosotros nos sentimos identificados con Él, podemos también ser consolados porque precisamente esa consolación viene de la obra de Cristo y en la cruz del Calvario. Dice Pablo en Romanos que si padecemos con Él, también seremos glorificados con Él. En Romanos 8:17. Por lo tanto, hay propósito en la consolación. Hay propósito en la consolación. Cuando yo soy consolado por el Señor, en mi identificación con el padecimiento de Cristo, no solamente es para calmar mi dolor o fortalecerme en medio de la prueba, que eso también lo hace el Señor, por supuesto, pero sobre todo es para que yo tenga la experiencia, la necesidad y la obligación de consolar a mis hermanos. De eso se trata, que no acabe en ti ni en mí, sino que yo estoy siendo de ayuda, de soporte, de ayuda, de cuidado de mis hermanos, de los hermanos. Por lo tanto, la consolación de la que está hablando Pablo
para cuando se está viviendo en tribulación por la identificación con Cristo, la consolación tiene propósito, que no acabe en ti, no acabe en mí, sino que va derramándose en otros que necesitan también de esa consolación. Y eso significa fortaleza, significa fe sin límites. Y Pablo lo reafirma en el versículo 9. El versículo 9 lo deja bien claro. Però si tenim dintre nostre, però si dintre nostre sentíem punyent la sentència de mort, va ser perquè no poséssim la confiança en nosaltres mateixos, sinó en Déu que ressuscita els morts. No pongáis, dice Pablo, lo está diciendo, ¿no? No confiar en nosotros mismos, sino en Dios. Y habla del Dios que resucita a los muertos, del Dios de poder, que trae vida más allá de la muerte. Sin duda Pablo experimentó toda clase de violencia. Más adelante, en el capítulo 11, hay todo un pasaje, es en el capítulo 11, no hace falta que lo miréis, pero lo podéis mirar en otro momento. Allí Pablo dice que es que lo he pasado todo, he pasado de todo. Ha sido apedreado, ha sido encarcelado, ha sido molido a palos, enfermo, hambriento. Pero su confianza no está basada en sí mismo, sino que su confianza estaba basada en el poder del Dios que resucita a los muertos. Esa era la fe, la confianza de Pablo. Y él lo quiere dejar claro a los corintios desde el principio. Si vosotros tenéis problemas, corintios, mira, yo tengo más, pero todo el consuelo me viene de parte de Dios y no me lo quedo para mí. Lo quiero compartir con otros, con vosotros. Pablo quiere dejar desde el principio en su carta estos conceptos que son tan claros. Así que, ¿dónde está el límite de la confianza? No hay límite, ¿verdad? No hay límite. ¿Dónde está el límite? Y es interesante como en el versículo 10, volviendo a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 10, ¿verdad? Es muy interesante este versículo, aunque es tan cortito. La mirada está puesta, Pablo pone la mirada puesta en el pasado, en el presente y en el futuro. Y dice, ¿quién lo lee, por favor? Roger, ¿lo tienes? El versículo 10. Ell ens va salvar d'un perill de mort tan greu i ens va salvarà encara. En ell tenim posada l'esperança, ell continuarà salvant-nos. Això és el verset 10. És el 10. Bueno, en la versión en catalán habla de salvación. Nos ha salvado, nos libró, nos salva y es en quien esperamos que aún nos salvará o nos librará de tan grande muerte. Para Pablo, la esperanza está basada en que había sido librado en el pasado, estaba siendo librado en el presente, estaba siendo salvado, protegido, cuidado, y tenía la esperanza de ser salvado en el futuro. Y eso nos marca la experiencia cristiana. Aquellos que llevamos años ya de creyentes, podemos decir algo parecido. El Señor me ha librado en el pasado de tantas cosas, me está librando hoy en día, me está protegiendo, me está cuidando, me está salvando, no en la salvación eterna, no estamos hablando de la salvación eterna. Y sé y tengo la confianza de que lo va a seguir haciendo en el futuro. Eso es la fe, eso es la confianza, ¿verdad? En el pasado, en el presente y en el futuro. La experiencia de pasadas liberaciones y misericordias, desde luego, también es la base de la confianza en un presente. Si el Señor lo ha hecho en el pasado, ¿cómo no lo va a hacer ahora?
Si yo ahora estoy pasando un tiempo difícil y me ha protegido y estoy aquí por la gracia de Dios, ¿cómo no va a seguir guiándome, guardándome, librándome? Yo sé que mañana, si todavía estoy vivo y no he pasado su presencia, todavía seguirá cuidándome, ¿verdad? Eso es tremendo. Bien, y acabamos. Esta es la experiencia, pues, de todo cristiano verdadero que ha visto cómo el Señor le ha sostenido en medio de las pruebas pasadas, que nos sigue guardando y que no dejará de cuidarnos. Ahora, solo hay una condición, y con esto acabo. Solo presenta una condición aquí, en el versículo 11. Pablo, versículo 11, leámoslo otra vez. No sé si lo tengo. Sí. Hay algo interesante aquí. Es como si fuera una condición. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro. O sea, después de haber explicado todo esto, le dice, vosotros tenéis que colaborar, ¿cómo? Intercediendo, orando a favor nuestro. Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don, el regalo concedido a Dios, a nosotros por medio de muchos. Así que fijaos cómo liga, lo une todo, Pablo, lo importante que es la interrelación entre los creyentes, entre los cristianos, cómo hemos de estar interrelacionados a través de la oración, cómo la intercesión es imprescindible, es importante, es necesaria. Y nos necesitamos. Nos necesitamos. Posiblemente hayan cristianos que digan, yo ya estoy bien como estoy, en estos tiempos donde hay tanto individualismo, pues no quiero que sepan nada de mi vida y yo ya estoy bien con el Señor y vale. No vamos a entrar en la intimidad de nadie, pero nos necesitamos orar los unos por los otros, con mucho respeto, pero con mucho amor. Y eso es la invitación a la que Pablo está haciendo a los corintios. Así que vamos a dedicar ahora unos momentitos a orar y os animo a que sigáis leyendo en vuestras casas esta segunda carta a los Corintios para que así nos vayamos familiarizando con el pasaje bíblico. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?